Muy buenas amiguitos. Continuando con el tema 3, en su parte 2 vamos a ver lo que son los fenómenos aleatorios en sistemas combinacionales. Para hablar de los fenómenos aleatorios, primeramente tenemos que hablar de los retardos de propagación, que nos dice que eh, el retardo de propagación de un sistema combinacional se define como el tiempo que transcurre desde que cambia una de sus entradas hasta que ese cambio se ve reflejado en su salida. Como podemos ver, aquí tenemos un inversor y para lo cual vamos a ver su tiempo de retardo. Podemos ver que para A, que cambia de 0 a 1, esta sería su gráfica. En cambio, para A negado, nos dice que va a tener un retardo o una propagation delay, que viene a ser de esta forma, ¿no? Podemos ver que aquí en la gráfica se produce un retardo porque no está de igual manera que A, por lo cual esto se le llama propagation delay o retardo de propagación. Ahora, nos dicen que los fenómenos aleatorios se dividen en dos, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos los tenemos de tipo 0 y de tipo 1. Ahora vamos a ver con este pequeño ejemplo cómo es un fenómeno estático de tipo 0, para lo cual nos dice que tenemos una función de tres variables, donde tenemos que van a ser para 1, para 3, para 6 y para 7, ¿no? Cuyos valores van a tener valor de 1, por lo cual venimos a una tabla de Karnaugh donde las ubicamos, ¿no? Quedándonos de esta manera. De esta manera tenemos el circuito, lo cual utilizando compuertas AND y OR lo construimos y nos queda de esta manera. Ahora vamos a ver en dónde se da el retardo de propagación. Nos dice que para los fenómenos aleatorios estáticos de tipo 0 tiene que cumplir esta característica, donde haya una suma entre A más A negado, o puede ser B, puede ser C. Cuestión que aquí lo vamos a ver. Nos dice que supongamos que B y C sean igual a 1, nos va a dar que A va a pasar de 1 a 0 con un tiempo de retardo de 1 nanosegundo, y para las compuertas AND y OR de 2 nanosegundos. Vemos que aquí que A va a pasar de 1 a 0, por lo cual no tiene un retardo todavía. Para G1, para esta parte, nos dice que para A negado, que va a pasar de 0 a 1, va a tener un retardo de 1 nanosegundo. Para G2, que va a ser igual a G1, nos dice que G1 por 1 va a pasar de 0 a 1, pero que va a tener un retardo de 2 segundos con respecto a la G1, como podemos ver aquí en la gráfica. Para G3, para esta parte, vamos a tener que va a ser A por B, que eso va a ser igual a A por 1, sabiendo que B vale 1. Entonces va a pasar de 1 a 0. Y como vemos que es una compuerta AND, va a tardar 2 nanosegundos. Y por último tenemos la función, donde sabemos que Z va a ser A, 1, 1, porque sabemos que B y C valen 1, por lo cual va a ser la suma de G2 y G3, como podemos ver aquí. Entonces van a tener, como son dos compuertas AND que vienen en OR, van a tener 2 nanosegundos de retardo cada uno, por lo cual serían 4, donde encontramos aquí el fenómeno aleatorio estático. Y nos dice que para eliminar el fenómeno estático de tipo 0 hay que añadirle un 1, en este caso teniendo en cuenta que B es igual a C igual a 1, por lo cual en nuestra tabla de Karnaugh venimos y tenemos que ubicar esta unión, cuestión que una las dos primeras simplificaciones que previamente encontramos, por lo cual
la ubicamos en esta parte, quedándonos la simplificación del siguiente modo, perdón. Y una vez ya poniéndole compuertas AND y OR, nos quedaría de este modo, y así se eliminaría un fenómeno aleatorio de tipo 0. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tipo 1, que es la inversa Nos dice que tenemos estas tres variables de entrada, que son A, B y C, donde vamos a tomar en cuenta los valores en 0, de como es el 2, el 5, el 6 y el 7, para lo cual armamos nuestra tabla de Karnaugh y ubicamos los ceros, quedándonos de esta manera. Aquí tenemos la simplificación y el armado del circuito lógico, ¿no? Nos dice que para que cumpla para saber si es un fenómeno de tipo 1, tenemos que darnos la situación. Bueno, tenemos esta situación donde nos dice que para A, que va a ser igual a B igual a 1, vamos a tener que C va a ser C por C negado, lo cual que nos da una multiplicación que es contraria al que vimos anteriormente en los fenómenos aleatorios de tipo 0. Bueno, ahora vemos gráficamente cómo van a ir los retardos de propagación en este circuito, ¿no? Donde nos dice que A y B van a ser igual a 1 y que C va a pasar de 0 a 1, como podemos ver aquí. En la gráfica vemos que pasa de 0 a 1 para G. Para esta parte vemos que C es negado, por lo cual nos dice que el tiempo de propagación para una negación va a ser de 1 nanosegundo, para las compuertas AND y OR de 2, como anteriormente igual vimos. Entonces para C negado, que va a pasar de 1 a 0, vemos que tiene un nanosegundo de retardo. Para G2 podemos ver que va a ser igual a A negado más G1, lo cual nos da 0 más G1, por lo cual va a ir de 1 a 0. Y va a tener un retardo de 2 nanosegundos con respecto a G1, que ya tenía un retardo de 1 nanosegundo. Por eso tiene 3 nanosegundos de retardo. Ahora nos vamos a G, al punto G3, perdón. G3, donde donde tenemos que va a ser B negado más C, como podemos ver aquí, lo cual nos va a dar 0 más C, lo cual va a partir de 0 a 1. Y va a tener un retardo, como es un OR, va a tener un retardo de 2 nanosegundos. Y por fin tenemos la función, que va a ser, como nos indica aquí, A igual a B igual a 1. Entonces aquí entraría A, B, y aquí tenemos C. Como vemos que es una multiplicación, nos quedaría de este modo. Y aquí encontramos el fenómeno aleatorio estático de tipo 0, donde prácticamente nos marca que es un 1, la inversa al anterior tipo, que nos marcaba que era un 0. Nos dice que para eliminar el fenómeno, para eliminar este fenómeno hay que añadir un factor A más B, o que en todo caso que sería un 0 a la inversa del otro tipo, quedándonos. Bueno, utilizamos el mismo método que el anterior, donde tenemos que hallar una unión entre las dos simplificaciones anteriores halladas. En este caso unimos estos dos, lo cual nos quedaría A, pero como es la inversa al anterior ejercicio, va a ser A negada más B negada, lo cual tendríamos esta función, y esta función le añadimos las compuertas lógicas AND, OR y NOT,
y nos quedaría de este modo, y de este modo se eliminaría ese retardo de propagación o propagation delay. Ahora vamos a ver los bloques funcionales combinacionales. Dentro de estos bloques podemos encontrar funciones booleanas vistas en capítulos anteriores, como la AND, la OR, entre otros. Pero la razón del por qué todas estas funciones y su combinación específica están dentro de estos bloques es porque su uso se ha hecho tan común que se han estandarizado y se han compactado dentro de estos bloques. Estos bloques tienen dos tipos de variables de entrada, las operativas y las de control. Las operativas son aquellas que entran e interactúan entre ellas dando pie a una salida específica. Por otro lado, las variables de control son aquellas que cambian el comportamiento de nuestro bloque funcional, haciendo que las variables operativas interactúen de una manera distinta y den pie a una salida diferente. Estas variables de entrada tienen una relación de dependencia. Y si bien hay distintos tipos de relaciones de dependencia, la regla general es que a la entrada que modifique nuestra salida se indica con una letra correspondiente al tipo de relación y con una numeración específica. Entre las distintas relaciones y variables de entrada que podemos ver están las de desinhibición, inhibición, las cuales quitan o dan relevancia a nuestro bloque funcional. Es decir, que dependiendo de la combinación, le da una presencia dentro de nuestro circuito o le puede quitar dicha presencia, es decir, como si no existiera. La de tercer estado se la representa con EN y se llama enable. Para ser más concretos, ya que el tercer estado se va a ver en capítulos posteriores, en este tercer estado, la impedancia en la alimentación de nuestro bloque funcional se va a hacer tan alta que prácticamente el bloque va a dejar de existir dentro de nuestro circuito. Entonces prácticamente desactiva todas las funciones que se realizan en este bloque, inhibiendo de cierta forma todas las entradas. La negada, representada con una N, es aquella que provoca que nuestra salida sea directa o inversa, dependiendo de las variables de entrada. Y por último, la M o la de modo es aquella que cambia el comportamiento de nuestro bloque funcional. Ahora vamos a pasar a decodificadores y demultiplexores. Para hablar de los decodificadores, podemos decir que de cierta manera cada salida sería una función. Ahora, viendo bloques funcionales específicos, vamos a ver los decodificadores y demultiplexores. Empezando por los decodificadores, estamos viendo en pantalla el ejemplo de un BCD a un decimal. Como para explicar un poco más qué son los decodificadores, vamos a ver la tabla de la derecha, la cual, por ejemplo, en Q0 podemos ver que en todas las combinaciones siempre nos da 1, exceptuando cuando todas las variables están en 0. Y así también en las funciones Q1, Q2, Q3, etc. Como pueden ver, siempre marca el 1, exceptuando en una combinación específica. Por lo cual, podemos decir que cada función pertenece o tiene una salida única para una combinación precisa de las variables de entrada. Esto, más allá que para pasar de un sistema BCD a un decimal, nos puede ayudar a controlar
distintos componentes de manera específica, dependiendo de la combinación de nuestras entradas. Por ejemplo, la función Q0 controla un LED, la función Q4 controla un motor, y así. Pueden ponerle cualquier tipo de variable a estas salidas, ¿no? Cualquier tipo de componente. Como podemos ver también, está negado, así que cada función debería ser invertida, es decir, el valor único que va a salir realmente no va a ser 0, sino que va a ser 1. También podemos ver ciertos decodificadores que presentan variables de control. En este caso es un enable, es decir, que dependiendo de la combinación de este enable va a desactivar la presencia de este bloque funcional. Lo va a inhibir, es decir, no va a existir dentro del circuito. Y en este caso podríamos controlar 16 componentes o salidas, dependiendo de lo que estemos tratando de manipular. Veremos un sistema de binario a octal usando sistemas combinacionales o decodificadores. Bueno, en este caso, en un circuito lógico que convierte un código binario de 3 bits, es decir, entre 0 y 7, a una señal de salida única correspondiente a su valor octal de base 8. Un ejemplo, tenemos que unas entradas binarias que vienen entrando por acá va a ser 101, 101. Bueno, correspondientemente a un número decimal que viene siendo 5. El decodificador activa la señal correspondiente al 5 en el sistema octal, mientras que todas las demás salidas van a permanecer en un estado bajo o low. Bueno, a continuación podemos ver las entradas correspondientes de la tabla de verdad. En la siguiente tabla vamos a usar también lo que viene siendo el don't care en las primeras, que viene siendo las variables x, que como vimos en álgebra booleana se refiere a una condición de entradas en la que el valor puede ser entre valores lógicos 0 o 1. Bueno, veamos un decodificador 2x4. Un decodificador 2x4 es un circuito lógico que convierte una entrada de 2 bits en una de 4 posibles salidas, activando solo una salida a la vez según el valor binario de las entradas. Variable de desinhibición. Eso es importante. ¿Qué es esto? Esta variable de desinhibición es como un permiso que el decodificador necesita para operar. Si está activa, el decodificador trabajará normalmente y en el caso contrario, permanecerá inactivo sin importar sus otras entradas. Ya veremos esto a continuación. Por ejemplo, acá tenemos un decodificador en un estado de habilitación. Cuando este estado está en estado activo, el circuito funcionará. Este estado no necesita tener un inversor para evitar una señal activa permanente y funcione correctamente. ¿A qué se refiere esto? Que acá tiene que tener una entrada, debe tener un inversor o un NOT. ¿Para qué? Para que no siempre esté activo, para que podamos habilitar y deshabilitar según nuestro circuito, por decirlo así, sea necesario. Bueno, acá tenemos nuestra tabla de verdad que la vimos anteriormente y nuestra salida. Veamos lo más conocido, que viene siendo un decodificador BCD. Un decodificador BCD o Binary Coded Decimal es un circuito que convierte un número en código decimal, codificado en binario, en una señal de salida correspondiente en el formato decimal. Las entradas del código BCD van desde 000 de 0 decimales hasta 1001 en 9 decimales. ¿Por qué? Ya veremos a continuación por qué no puede ir más. Según la combinación de entradas BCD, se activa una única salida correspondiente al número decimal. Si las entradas representan un número fuera del rango entre 0 y 9, como 1010 a 1111, el decodificador típicamente no activará ninguna salida o podría activarse un error, ya que esas combinaciones no son salidas de un BCD. ¿Por qué? Primero veamos esto, la variación de deco o del codificador BCD. A la hora de comprar los componentes de codificadores BCD, debemos tomar en cuenta estos parámetros, que en este caso usaremos el controlador de Enable.
¿A qué se refiere? Bueno, en acá podemos ver lo que viene siendo el cátodo común y el ánodo común. Bueno, la verdad, acá tenemos una tablita que podemos explicarlo mejor, que nos dice la configuración de pantalla, el ánodo común, ánodos conectados a positivo, el cátodo común, cátodos conectados a tierra, y también tenemos que nuestras salidas, cuando esté activo, va a ser bajo o cero, y cuando esté activa será en alto o 1. Esto es importante a la hora de empezar a armar un circuito con decodificadores BCD. Esa sería la tabla de verdad dependiendo de nuestras variables, que podemos ver que solo son la inversión. Por ejemplo, cuando sea el cátodo común, nuestras primeras entradas a 0 y 1, nuestras salidas, o G, serán 0, 0. Luego, desde el 2 hasta el 6 serán 1, 1, 7, 0 y 8 y 9, que son las últimas, 1, 1. Contrariamente, en el ánodo común, tenemos que todas nuestras salidas se invierten. La verdad, esto es un punto a tener en consideración. Un ejemplo en forma de función. Supongamos que queremos generar una función lógica f, que sea verdadera solo cuando el número en el BCD es 2, 4 o 7. Podemos usar un decodificador BCD a decimal para crear esta función. ¿Cómo? Conectamos las salidas, que viene siendo Y2, Y4 y Y7 correspondientes a lo que queremos buscar, del decodificador a una puerta OR. La función f se activará y será 1 cuando cualquiera de estas salidas esté activa. Así la función f en términos BCD es la función y2 más y4 más y7. En términos de min términos, vale la redundancia, esto se puede escribir como la función ABCD será m, que viene siendo de los min términos, 2 más m sub 4 y m sub 7. Donde nuestras salidas, que tenemos 2, 4 y 7, son los min términos correspondientes a las combinaciones, que ¿cuáles son? 2, sabemos, 0, 0, 1, 0. 4, 0, 1, 0, 0. Y 7, 0, 1, 1, 1. Bueno, ahora explicaremos por qué no podemos usar mmm, más de, por decirlo así, el 10 o el 11 decimales. ¿Por qué? Nuestro decodificador BCD, que viene siendo tenemos los siguientes. Nuestros siguientes diodos. Esto sería un visualizador de 7 segmentos, que viene siendo a conectado a montaje de diodos emisores de luz de LEDs con ánodo común. Este es ánodo común, realización, y esta sería la realización física. Muy bien, acá vemos, esta es la forma correcta del esquema de un visualizador de 7 segmentos. ¿Sí? Empezamos A, B, C, D, E, F y G. Muy bien. Si tomamos en consideración esto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso 7 segmentos. Bueno, en esta forma, dependiendo de nuestra entrada, podemos formar los números que querramos entre el rango de 0 a 9. Muy bien. Cuando esté la entrada abierta A, B, C, D, E y F alta, en el caso del ánodo común, nuestra salida será 0. ¿Por qué? Porque están abiertas todas menos la G, que está cerrada. Muy bien. Ahora, si queremos un 7, vamos a tener que mantener abiertas A, B y C, manteniendo cerrada el resto. Y así sucesivamente. Esto veremos a continuación en un ejemplo en Proteus que será más fácil de realizar. Y bueno, acá tenemos un pequeño esquema en Proteus que está dando que, bueno, tenemos 5 voltios, 5 entradas de switch conectadas claramente a su debida resistencia y sus salidas. ¿Dónde está yendo esto? A un decodificador a CD4511. Muy bien. Acá tenemos la habilitación de ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4 variables a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7 salidas. Muy bien. Esto conectado a ¿qué cosa? A un display de 7 segmentos.
Y lo que tenemos a continuación viene siendo sus respectivas conexiones para poder usar nuestro display de 7 segmentos. Este es el ejemplo más válido que vamos a continuación veremos un ejemplo en Proteus. A continuación tenemos un ejemplo en el simulador Proteus que está conectado lo que viene siendo un decodificador que estamos usando el 74LS48, 4 Logic States que vienen siendo entradas y nuestras salidas conectadas a resistencias, obviamente para proteger los LEDs de nuestro display de 7 segmentos. Bueno, este está en conector común porque nuestro conector está conectado a GND. Muy bien. Lo que está haciendo acá nuestro decodificador está haciendo como un traductor. Esto viene siendo como que queramos comunicarnos en español a chino y viceversa. Lo que viene siendo nuestro deco está trabajando como traductor de este idioma al otro, en este caso de binario a decimal. Muy bien. A continuación, en este caso lo hicimos con Logic States en nuestro circuito, también lo podríamos haber hecho con Switch. Debidamente también podemos conectar a esta las salidas de otro circuito que podría venir a este y sacar nuestras respectivas salidas. Pero en este caso, trabajando lo que viene siendo la electrónica digital, vemos lo que viene siendo a continuación. Tenemos desde el bit menos significativo hasta el más significativo. Muy bien. Simulando esto, tenemos que cuando nuestras 4 entradas sean 0, ¿qué va a votar? Nuestros LEDs, como ya vimos en el anterior ejemplo, va a ser 0. ¿Cuál está tomando en cuenta todas nuestras entradas desde la A hasta la F, exceptuando la G, que viene siendo esta? Muy bien. Ahora, veamos 1. En este caso está tomando en cuenta las variables B y C, y las demás están low o off, o bajo. Muy bien. Ahora, veamos qué pasa si ponemos el 9. En este caso el 9 va a estar todas habilitadas menos la D y la E. ¿Por qué? Que vienen siendo estas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si queremos meter, como vimos anteriormente, por decirlo así, que todos estén encendidos? Muy bien. En este caso sale error. ¿Por qué? Porque cuando están todos encendidos, nuestras variables solo van a ir para un 7 segmentos desde 0 hasta 9. En este caso tenemos error. Por ejemplo, así. Cuando tenemos al 1011, vemos que nuestra salida está incompleta. ¿Qué significa? Que esto será error. En el caso de que queramos activar, por decirlo así, para poner un 15, tendremos que tener dos displays de 7 segmentos para aquí activar el 1 y aquí el 5. Bueno, espero que hayan entendido y sigamos con el siguiente punto. Pasando ahora con los codificadores de decimal ABCD, tenemos de que el codificador que tenemos acá a la izquierda, el 74HC147 sacado de Proteus en la simulación, es un codificador que usa la lógica negada. ¿Esto qué quiere decir? Que no es como otros dispositivos que se activan con un 1, sino al ser negado, como aquí tenemos los puntitos que significan la negación, se activa con un 0. Ahora repasando un poco lo que es el BCD, si es que se han olvidado, tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá. Tomemos por ejemplo el número 7. En BCD teníamos de que cada número 1 tenía un peso. ¿Eso qué quiere decir? Que esto era así. 1, 2, 4, 8. Ese era el número de los pesos que teníamos en BCD. Para el número 7 en este caso, por ejemplo, 1 vale 1. Este siguiente 1 vale 2. Y este siguiente 1 vale 4. 4 más 2 más 1 nos da el número 7, que es el número decimal ABCD. Ahora pasando con la explicación de lo que sería el codificador. Este codificador trabaja con lo que sería la prioridad de número. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si estás presionando el número 1, pero estás presionando el número 9, no va a hacer caso omiso al número 1.
así como lo tenemos en esta tabla. Esa es la forma de llenar de la tabla. Eso es lo que le decía. Para activar la entrada número 9, la iniciamos con un 0 porque es negado. Y los demás no importarían. O sea, lo podemos dejar en X, en 1, en 0, no importa el estado en el que se encuentran esos pines, porque no van a afectar de ninguna forma al pin número 9. Y de esa forma igual podemos ver para el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, que para activar el número o el pin metemos un 0, los demás tienen que estar en 1, que sería apagado, los demás para adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, estamos presionando el 1, ¿verdad? Entonces no podemos obviar el estado de los demás, que sería el 2, 3, 4, 5, 7, 8, hasta lo que dé. Tienen que estar en un estado apagado dentro del codificador, que esto sería con el número 1 y adentro se va a transferir con lo que sería el 0 y el 0 es el estado de apagado. Ahora pasando con lo que sería la simulación, tenemos de que estas 9 entradas, ¿no? Para el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como podemos ver, vamos a ejecutar el programa. Tenemos todo en apagado. El 1 aquí se transforma en 0 y está todo apagado. ¿Qué les decía? Para tener el número 1 en BCD, presionamos este que sería el estado 0 y aquí pasa y se enciende. Y como les explicaba hace rato, el estado 0 tiene un peso de 1 y estos serían como si estuvieran en 0, o sea, serían la inversa en sí. Entonces este sería el peso de 1 y entonces corroboramos de que aquí sí tenemos el 1. Ahora para hacer el número 7, aquí tenemos de que este valdría 0 y esto es 1 porque se están negando a la salida. Ese es el único detalle que tendríamos que entender. Y como les decía hace rato, este vale 1, 2, 4, 4 más 2 más 1 nos da 7, que es el número del pin que estamos activando. Ahora, si tenemos las demás entradas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no hace caso omiso a las señales de entrada anteriores y va a tomar la de mayor prioridad, que sería el 9. Y así es como tenemos el número 9, que sería 8. Aquí tenemos el número 8 y aquí el peso del número 1. 8 más 1, 9 y aquí serían ceros. Y de esa forma es que obtenemos que la señal de salida va a ser el número, en vez de 0, 1, 0, pero es la inversa, que sería 1, 0, 0, 1. Ahora pasando con lo que sería un codificador de decimal a binario, tenemos de que vamos a tener 7 entradas. Pongamos una octava que sería el EI, que sería el Enable Input. Entonces tenemos de que vamos a tener las 7 entradas, aquí las tenemos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El Enable Input, ¿qué hace? De la misma forma, este dispositivo, este codificador, el 74LS148, está negado, utiliza la lógica negada. Entonces, de la misma forma, ingresamos ceros, nos bota una señal de 1. Bueno, ingresamos ceros para que se activen los pines, ¿no? Bueno, siguiendo con el pin número EI, Enable Input, ¿en qué consiste? Que si este pin está con una señal de 1 apagado, da igual lo que hagamos con los demás pines, si los ponemos en 1 o en 0 o en lo que sea, no va a haber un flujo de datos a través del encoder, del codificador. Este necesariamente tiene que estar en un estado activo, que sería 0 a la entrada, para que funcione, ¿no?, el codificador. Al tener 0 en EI, vamos a obtener un flujo de señales. Ahora las señales de salida serían A0, A1 y A2. GS es como un controlador de estado del encoder. ¿Qué nos dice esto? Que si, ¿qué les digo? 0, 1, 2, 3 están activos con una entrada de 0. Este nos indica de que hay señales activas, ¿no? Ese es el único detalle que nos indica GS. Ahora vamos a tener que cuando EI sea 0, EO también va a ser 0 y GS lo mismo, va a estar en un estado de 1 GS. Al activar lo que sería el paso de señales
y al activar cualquier uno de estos pines, vamos a tener de que EO se va a apagar. O sea, nos va a botar una señal de 1 y esto va a facilitar el accionamiento de otro codificador. Ahora pasando con lo que sería el codificador en sí. De la misma forma ejecutamos poniendo el 0 acá y los demás en 1, porque tienen que estar en un estado de apagado. Vamos a hacer con la prueba del número 6. El número 6, cuando lo ponemos en 0, el número 7 tiene que estar en 1 y los demás da igual el estado en el que esté. Nos va a botar el número en binario de 3 bits, que sería 110. Aquí lo tenemos, 6. Y en la salida nos tendría que salir dentro de lo que sería la simulación 001. ¿Esto por qué? Es porque estamos negando la salida. Ahora vamos viendo con la simulación, ¿no? Les decía de que vamos a tener el número 6 en binario. Aquí vemos de que podemos activar todo esto y no nos va a interrumpir. Y el número 6, aquí tenemos 001. Como tendría que ser, este es el número que nos da, pero está negado. El número en binario del 6 es el 110, pero como les dije, eso lo niega. Y aquí igual vamos a hacer la prueba con el estado de todo apagado, ¿no? Porque tenemos que enviar una señal de 0 para que se active. Entonces ponemos una señal de 0 en I y aquí está, se activa esto. Y podemos empezar a codificar números de decimal a binario. Pero si esta compuerta no está activa, da igual lo que hagamos. No importa cuántas veces lo cambiemos, no va a funcionar esto. Y ese sería el funcionamiento del decodificador, codificador de decimal a binario.